Vamos a la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 5. Nuevamente le voy a pedir a 3 voluntarios, alcen su mano por favor, alguien que me quiera apoyar a leer. 9 versículos y el último 8. A ver quién dijo yo. ¿Tú les? Sí, ocupo 3 que lean 9 versículos cada quien. Pero tú lees. ¿Quién más? Esta gente y Maru. La siguiente de tu Cruz. Tú lees 9, luego Daisy. 1 al 9. Mande. Ah, bueno, tú Cruz, te ceden el lugar. Del 1 al 9. Del 1 al 9, sí. 5, 1, 9, ¿verdad? Sí. Efesios 5, 1, 9. No, 5 del 1 al 9. ¿Vas a leer 9 versículos? Sí. Dice así la palabra: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. ¿Cuál está diciendo? Efesios 5. Gálatas. Dijo Efesios. Dije Efesios, perdónenme por favor. Es que estamos en Gálatas y Sí, es Gálatas. es que estaba yo tenía mi Biblia en Efesios también, perdón, discúlpenme. Es 5, 1, Jerica, por favor, del 1 al 9. Gálatas 5, versículo 1 dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien quien os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué? Entonces aún se me persigue. Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran a ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Me sigo? Hasta el 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés.
De ahí hasta el final, por favor. ¿Los 19? Sí. En nombre de Jesucristo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Bueno, la semana pasada veíamos la libertad que tenemos en Cristo. La libertad que nos da Cristo cuando nosotros venimos y nos unimos a Él. ¿Se acuerdan? La ilustración que puso Jesús del yugo. El yugo era en este caso, para 2 mulas o 2 bueyes que tenían que arar. Entonces, el yugo tiene que ver con el hecho de que yo me uno a y aprendo de y camino con, y esto me garantiza conducta, que es lo que necesitamos. Tiene que haber una diferencia entre lo que nosotros profesamos y decimos ser. No puede haber una incongruencia. No puedo decir yo soy hijo de Dios y comportarme como un hijo del diablo. No puedo decir yo conozco a Cristo y comportarme como alguien ajeno a lo que Él es. Entonces, nos está hablando este capítulo acerca de la libertad que nosotros hemos tenido al venir a Cristo. Y una libertad, Él nos ha hecho libres. Vamos a hacer una aclaración en esto, porque quisiera dar unos pasajes que para mí son muy importantes desde la perspectiva de la forma de pensar de un judío, que es lo que el apóstol Pablo está aquí tratando de corregir. No es la misma perspectiva que tiene un gentil a lo que tiene un judío, de lo que era la ley que los regía. La ley que en su momento el rey David escribe acerca de la ley, Josué escribe acerca de la ley, y ellos dicen que la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es, dice, como la miel que destila del panal. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Pero claramente nos enseña que la ley era el propósito de Dios para alinear al pueblo de Israel, pero vino a ser tropiezo, porque si fallaban un punto de la ley, eran transgresores de toda la ley, de manera que había un peso, de manera que ellos estaban asediados, porque en su interior, como en nosotros, existe la sinceridad de querer servir a Dios, pero había algo que no se sentían satisfechos en su sentir interior. ¿Por qué? Porque no hallaban ese descanso de decir, estoy bien con Dios, tengo paz para con Dios, me siento que cumplo las expectativas que Dios me demanda. No lo había, porque ellos eran transgresores y fallaban en un punto de la ley. Entonces, lo que el apóstol Pablo aquí quiere corregir es que a través de la ley, ningún ser humano, llámese judío, llámese gentil, va a ser justificado, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, se establece que Jesucristo habla abiertamente, nos revela abiertamente su postura, su posición y su fin o su propósito. Cuando dice venid a mí, no dice vengan a la verdadera religión judía, vengan a la verdadera práctica hebrea, no. Eso no nos justifica.
aunque vayamos a las raíces hebreas y aprendamos hebreo y aprendamos las fiestas judías y todo esto no nos justifica delante de Dios. Lo único que nos va a justificar delante de Dios es venir a Él. Aquí empieza todo y aquí acaba todo. Este es el todo. Jesús lo resume de una manera abierta y le dice a los judíos, porque eran judíos, los que estaban escuchándolo allí eran judíos, quizás algún prosélito, quizás algún extranjero que estaba allí escuchando, pero era a los judíos y le dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les garantizo algo, les haré descansar. A través de mí encontrarán paz con Dios. A través de mí, cuando tú vayas, derrames tu corazón delante de Dios, te levantarás con una expectativa clara y un peso totalmente deslizarse de ti cuando sientas esa paz con Dios. Y esto es lo que Jesucristo vino a hacer. No es a través de la ley. Pero el apóstol Pablo aquí está alentando al pueblo a volver. Y comienza con este versículo. Vamos a ver hoy 3 versículos solamente. Vamos a ver el 1, el 6 y el 18, que para mí son fundamentales para entender lo que dice este capítulo. El número 1 dice: estad pues firmes. ¿Qué es estar firmes? Cuando nosotros en Cristo damos pasos firmes es porque estamos pisando bien sobre lo sólido. ¿Y qué me hace pisar bien sobre lo sólido? La confianza y la seguridad que tengo de lo que estoy creyendo. Cuando tú no tienes la confianza y no crees, o tienes una duda, o estás fluctuando en tu mente, en tu corazón en cuanto a la fe, de si estás seguro que estar en Cristo es lo que me garantiza la victoria. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando, esto es porque había duda. Es porque el pueblo todavía estaba como en que ¿será necesario circuncidarme? Es necesario, yo quiero agradar a Dios, pero los judíos me dicen que si no me circuncido no soy salvo. Entonces había esta lucha todavía en ellos. Entonces el apóstol Pablo les habló de antemano en el capítulo 4 de que en Cristo es la única garantía de libertad. Entonces les dice: estad pues firmes, ya convénzanse, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Tienen que tener la seguridad donde están pisando. Jesús dijo que Él era la roca y que todo aquel que edificara su casa sobre la roca edificaría sobre lo sólido, y todo lo que se edifica sobre lo sólido, aunque vengan ríos, fuertes vientos y den con ímpetu contra esa casa, no caerá. ¿Por qué? Porque está fundada en Cristo, está fundada en lo sólido. Y van a venir las situaciones porque tienen que venir, van a venir las adversidades porque tienen que venir, van a venir las tentaciones, las pruebas, pero la garantía está de que si estoy parado, bien firme en lo sólido, aunque vengan los ríos y los fuertes vientos y den con ímpetu, no solamente van a llegar, sino que te tratarán de derribar, pero tú estarás firme. ¿Por qué? Porque estás en lo sólido. Y lo único sólido aquí en lo que podemos pararlo no es una religión o no son mandamientos de hombres, es Cristo. Claramente lo dice: a través de mí, vengan a mí, yo soy la roca, y todo aquel que crea en mí no será avergonzado. Entonces empezamos con este versículo. Ahora miren la perspectiva judía. ¿Por qué no buscan Juan 8? Vamos a darle rápido porque está vasto este tema hoy. Juan 8. ¿Evangelio? Sí. Ahora, fíjate, cómo la palabra de Dios no se contradice, al contrario, se confirma y se afirma a sí misma. Fíjense las palabras con las que empieza Jesús. Está hablando aquí de un autor o de un tema principal. El autor principal de este tema es Jesús. Miren lo que dice en el 31. Entonces dijo Jesús: ¿a quién? A los gentiles. ¿A quién le dijo? Judíos. A los judíos que habían creído en él. Ya eran judíos que estaban convencidos.
Por dos motivos. Número uno, porque creyeron el testimonio de Cristo. Él decía quién era, Él se reveló a los hombres. Dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta y todo el que por mí entrare será salvo, yo soy la luz. Entonces, todos ellos estaban convencidos. Pero mira lo que dice. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, ¿qué? Aquí está la clave. Si vosotros permanecen en ¿quién? En mi palabra, o sea, en lo que yo digo. Si confías en lo que yo digo, dice, si permanecéis vosotros en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la clave? Él. Y los que estamos en Él, sujetos a Él. ¿Para qué? Para hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos llama a ser? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor que aprende, un aprendiz de su maestro. Eso es discípulo. Alguien que está aprendiendo de su maestro. Ellos tenían a Jesús como un rabí, porque era un rabí. Era un rabino, era un hombre que conocía y que les enseñaba la escritura. Entonces dicen, seréis verdaderamente mis discípulos, y añade, les garantiza, confirma y reafirma lo que él está diciendo, y si conocerán la verdad. Imagínate un judío que tenía como su máxima expresión la ley, y diciendo, yo la guardo la ley. Pero Jesús viene aquí y les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos habían tanto orgullo en su corazón que se sentían superiores por ser judíos. Y Jesús viene y les desmenuza, les hace trizas su orgullo a través de enseñarles y decirles que ellos necesitan conocer la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Acaso hay otra verdad? Si ellos están siguiendo una ley dada por Dios. Pero Jesús viene y les dice, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Que de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y está pues firmes en la libertad con que Cristo, no dice en la libertad con que mis enseñanzas te han hecho libre. La doctrina apostólica te ha hecho libre. La doctrina apostólica es una forma de que nosotros solamente tengamos una identidad y un comportamiento. Pero nuestra fortaleza viene de la persona de Cristo. Y conocerán la verdad. Ya está hablando de una manera directa, y los judíos estaban comprendiendo lo que él hablaba. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y lo que dicen, y respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Ya entendieron el golpe. Somos hijos de Abraham. Entonces aquí comienza una serie de una disputa, una discrepancia entre Jesús con los judíos que no habían creído en Él. Le dijo a los judíos que habían creído en Él, sigan en mí, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero los que estaban ahí dijeron, nosotros, cuando ellos se sienten aludidos, se sienten incómodos cuando Jesús dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Su máxima expresión, Moisés, la cátedra de Moisés, la ley de Moisés, que no era mala, al contrario, ya hemos visto que la ley de Moisés sigue vigente, pero ahora, ¿cómo sigue vigente? Ahora en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, y es la ley moral, no la ley ceremonial de la que está hablando aquí el apóstol Pablo cuando dice, ustedes hacen caso de días, de meses y de años. No, eso no. Ustedes lo único que tienen que hacer es fortalecer su fe en Cristo, obedeciendo a Cristo a través de la fortaleza que nos da su Espíritu. Ahorita vamos a ver eso, porque todo esto se conjuga aquí en este pasaje. Bueno, ¿dónde vamos? Dice, nosotros somos descendientes de Abraham.
¿cómo dices que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. El ser judío, el guardar la ley no te garantiza no ser esclavo del pecado. Por eso era el orgullo. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no solo somos hijos de Abraham de adopción, nosotros somos de sangre. Nosotros venimos de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo nos dices que somos libres? Pero Jesús va al grano y va a la llaga. Va a donde está la herida y les dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Aquí ya no hay excusa. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y Él vino a darnos libertad del pecado. Vino a justificar nuestro corazón del mal. Quiero que entendamos esto. Nos vino a quitar ese peso del pecado. Pero nuestro diario vivir nos vamos a encontrar con adversidades, con pruebas, con tentaciones. Y aquí es donde nosotros necesitamos permanecer. Porque el permanecer nos garantiza ser. Acuérdense, el permanecer en Cristo nos garantiza ser de Cristo. Aquí no es porque tengo el conocimiento, porque la Biblia me la sé de pe a pa. Eso de nada te sirve, porque eres oidor solamente, pero no hacedor de ella. Entonces hay que entender bien cuál es la libertad que Cristo nos llama. En primer lugar, nos quita la carga, porque todos queremos agradar a Dios, pero no es a través de lo que tú haces, es a través de lo que Cristo hizo. Eso nos garantiza la entrada al Padre. Nuevamente, lo vuelvo a repetir y me gustaría que alguien lo buscara, ese pasaje que dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, no es lo que yo hice, es lo que Cristo hizo. Bueno, miren, Jesús le respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, ya les dijo que deben conocer la verdad. Ahora le ponen nombre y apellido a la verdad. ¿Quién es? ¿Quién es la verdad? Es el verbo hecho carne. Es la palabra hecha vida en mí. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les dice, conozcan la verdad. Pero yo les voy a revelar quién es la verdad. La verdad soy yo. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice que la verdad nos hace libres. Y luego dice que el Hijo nos hizo libres. De manera que podemos atar cabos. El Hijo es la verdad. Y solo a través del Hijo podemos ser libres. Entonces, ¿dónde me quedé? En el 36, 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo principal por el cual ellos no podían comprender la grandeza y el plan perfecto de Dios? ¿Cuál era el motivo principal por el cual ellos no podían llegar a tener este conocimiento de también ser seguidores de Cristo? ¿Cuál era? Así que 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis que matarme. ¿Y por qué procuraban matarlo? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque su palabra no haya cabida en el corazón. Desechas la palabra, desechas la persona. Es la única garantía de Dios. Puedes ser hijo de Abraham, pero igual el pecado se ha hecho Señor de tu vida. Y no es a través del parentesco ni de la sangre, no es a través de recibir una herencia, por herencia ser libre, no es a través de venir y conocer a Cristo cada quien personalmente. Les está hablando claramente, no es a través de la ley. Hay una verdad más profunda y un pacto nuevo que nos provee de mejores cosas, que es el nuevo pacto, que es mi sangre. No comprendía.
Porque su palabra no había cabida en el corazón de ellos. Nadie entiende a Cristo si no hay palabra revelada en su corazón. Seguimos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí viene otra, ya lo hemos visto muchas veces. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, ¿qué harías? Serías como él, te parecerías a él. Tendrías la calidad espiritual que había en él. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, la obra de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. ¿Quién es su padre? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois, ¿de quién? De vuestro padre, el diablo. Tremendo. Nosotros somos hijos de Abraham, pero no haces lo que hace Abraham. Si procuras matarme, si me desechas, si no haya cabida mi palabra en ti, tú no eres hijo de Abraham. Tú no eres hijo de Dios. Porque si fueras hijo de Dios, me recibirías, creerías en mí. ¿Ustedes son hijos de quién? De vuestro padre el diablo. Está tremendo lo que les dice aquí. Entonces queda claro que es a través de Jesucristo. Y que no es a través de la circuncisión. El apóstol Pablo estaba triste, ya lo vimos la semana pasada. Estaba pasando un proceso en el cual él había expresado en su corazón por mucho tiempo, no sé cuánto tiempo estuvo predicando en la región de Galacia, pero tuvo que haber invertido buen tiempo de su vida. Incluso lo dice que estuvo enfermo, y aún enfermo estuvo allí. Y luego vemos el versículo 6. A ver, vamos otra vez a Gálatas 6. 5, 6. Pues nosotros, en el 5, estoy leyendo el 5. Déjenme primero, saco mi acordeón. Aquí está. 5, 6. Vamos a leer el 5, 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo, ¿en quién? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra el amor. La fe, por la fe que obra el amor. Aquí viene otro tema fundamental en el mensaje que les está dando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de una fe. Vemos que Jesús pone como ejemplo el yugo y pone dos cualidades específicas de su carácter. ¿Cuáles son las dos cualidades específicas de su carácter que pone ahí? Que pide que le imites, que le imitemos todos, que aprendamos de él. ¿Qué es lo que debemos aprender de él? Eso nos garantiza comportamiento. No nos deja solamente así. O sea, no solamente es creer, sino esa fe tiene que actuar. Esa fe debe evidenciar. Esa fe debe de verse. ¿De quién soy? Dos cosas
nos pide que imitemos o que aprendamos de Él, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No solamente es oír. A la iglesia no se viene a oír solamente. Tenemos que ser desafiados a hacer algo. Miren, me acordé de una ilustración. Había un predicador que un día el presidente Abraham Lincoln llegó a su congregación, pero llegó de incógnito, llegó disfrazado. Se fue a una visita a Nueva York y salió a las calles por la tarde y entró a una iglesia. Y el ujier, un hombre que estaba en la puerta, un servidor, lo reconoció y fue y le dijo al pastor, ¿quién cree que está aquí? ¿Quién? Abraham Lincoln. Y el pastor pues quería impresionar al presidente y va a su escritorio y empieza a sacar sus sermones que ya tenía bien dominados y saca el que él consideraba el mejor y lo predica. Este va a ser, si es siempre que lo predico, pega duro. Y lo predicó. Y ya cuando terminó, fue y le preguntó al presidente, ¿qué le pareció el sermón? Y le dijo, estuvo bien, pero le hizo falta algo, que desafiar a los hombres a hacer algo. Y ese es el desafío que debemos tener. La palabra no solamente es algo bonito, no solamente es algo que, estuvo bien la palabra, me confortó la palabra. No, la palabra también nos tiene que desafiar. La palabra también nos tiene que mover. No podemos venir aquí a la iglesia a ser oidores y seguir en nuestra casa una vida de perros y gatos. Una vida en la cual estemos todavía con las mismas situaciones de siempre. No, tiene que haber una progresividad. Tenemos que enseñar nuestra fe. ¿Crees en Jesucristo? Sí. ¿Qué aprendiste de Cristo? ¿Cuál es la principal virtud de Cristo? Su carácter. El carácter moral de Cristo es lo que nosotros tenemos que imitar. Ser imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Y aquí nos está hablando de una fe que no solamente se dice yo creo en Cristo. Sí, es bueno creer en Cristo, pero ¿cuál es la evidencia de que le creo? ¿Cuál es la evidencia de que estoy siguiendo a Cristo? ¿Sigo siendo el mismo mentiroso? ¿Sigo siendo el mismo adúltero? ¿Sigo siendo el mismo fornicario? ¿Sigo siendo el mismo? Entonces, ¿dónde está la diferencia que Cristo hizo al hacerte libre? El apóstol Pablo no quiere que quede solamente en un sermón de persuadirlos a regresar a la iglesia. No, también tienes que reflejar la ley. Ahorita vamos a ver las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu y la obra de la carne, porque es importante, esto ya se entrelaza. Entonces Jesús les dice, ¿ustedes son imitadores de mí o no? Los judíos, somos hijos de Abraham, pues tienes que parecerte a Abraham. He escuchado, y yo les dije la semana pasada, muchos decir, ve a la iglesia para que cambies. He escuchado a muchos papás, mamás decir a sus hijos, ve a la iglesia, hijo, para que cambies. La iglesia no cambia a nadie. Es ir a Cristo, Él sí cambia. ¿Y qué es ir a Cristo? La semana pasada lo decíamos, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Es ir en el yugo. Someterte a Cristo es ir en el yugo. Caminar a la par. Yunta significa caminar juntos. Eso significa yunta. Cuando alguien sin yunta es porque llevan el mismo propósito. Por eso la palabra nos advierte del yugo desigual. Porque el yugo siempre nos va a llevar hacia un fin, un propósito que es Cristo. Pero cuando es un yugo desigual, el yugo desigual te va a decir, no, mira, es por acá, y tú no, es para allá. Y entonces ya no se sigue la línea. Entonces, aquí nos habla acerca de, nuevamente vamos a leerlo, no me quiero salir del tema. Gálatas 6, 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra el amor. O sea, ya hablamos qué era la circuncisión en los tiempos de Abraham. ¿Qué era?
Sí, esa era la acción pero ¿qué simbolizaba el pacto? Era un compromiso entre Dios y los hombres y era una manera de expresar la diferencia que había entre los hijos de Abraham, que habían hecho un pacto con Dios, con los demás. Eso era lo que diferenciaba. Entonces, luego llega la ley y los judíos siguen con ese pacto de la circuncisión. Esto los hace ser parte del pueblo de Dios. Todo judío, todo prosélito, todo extranjero que llegaba a Israel y quería ser parte de las costumbres hebreas, tenía que circuncidarse. Ese era el requisito. Circuncídate para que seas parte de. Pero aquí el apóstol Pablo dice, eso no sirve, ni que te circuncides, ni que no estés, ni la incircuncisión vale. ¿Sabes qué es lo que vale? ¿Sabes qué te va a hacer diferente? La circuncisión del corazón. ¿Y sabes eso a garantía de qué viene? De que Cristo muere en ti. Entonces, no vale la circuncisión ni la incircuncisión para Dios en este momento. Lo que importa es lo que tú eres. Si Cristo nos dijo, aprende de mí, si el apóstol Pedro dice, ejemplo os ha dado para que sigamos sus pisadas, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, sino que llevaba la causa al que juzga justamente. Esa es la imitación que debemos tener de Cristo. Eso es lo que me hace ser diferente. No es la circuncisión, es mi comportamiento. Lo que yo digo, lo que yo hablo, lo que yo soy, lo que yo expreso. Eso es fe. No estoy hablando de buenas obras. Porque los narcotraficantes también, el día del niño se salen y regalan juguetes. El día de la madre reparten comida. Los narcotraficantes también van y dan comida a los hospitales. Esto no los hace mejores delante de Dios. ¿Qué me hace diferente? La vida de Cristo en mí. Que soy portador de. ¿Recuerdan? Que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, aquí dice, muestra tu fe. Y existe, y nos pone como ejemplo la máxima expresión de lo que es seguir a Cristo. No nos dice, muestra tu fe yendo a la iglesia temprano. Que debe ser. Nos dice, muéstrame tu fe sirviendo el amor. El servicio y el amor. Mansedumbre y humildad. Servicio y amor. ¿Quién será después de que se vaya el maestro? ¿Quién va a ser el mayor? Discutían entre los discípulos. Había una disputa de egos. ¿Quién será? No, pues yo o aquel. Mira, Señor. Llega la mamá de uno de ellos y permite que cuando asciendas a tu reino, uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y qué dice Jesús? Esto no está en mí. El que quiera ser el mayor, tiene que ser ¿qué? El que sirve. Porque yo estoy aquí como el que sirve. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿cómo mostramos la fe? Santiago 2. ¿Ya lo tienen ahí? 2:17. Miren, vamos a leer el contexto para que entendamos bien de lo que está hablando aquí Santiago. Vamos a leer el 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
y alguno de los otros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿De qué está hablando aquí? O sea, la fe me lleva a hacer. ¿Y hacer qué? Aquí está poniendo como ejemplo a una persona que necesita el sustento y que tú y yo sabemos que necesita, pero solamente le decimos vete, caliéntate y que pues voy a orar por ti. Pero si tenemos la forma o el recurso o si tenemos lo que Dios nos da, porque no necesariamente tiene que ser alimento, también es palabra. Pero si no hacemos nuestra fe, ¿qué es? Nuestra fe es una fe vana, una fe muerta, una fe que no está reflejando mi salvación. Porque yo no dejo de fumar para ser salvo, yo dejé de fumar porque soy salvo. Son dos cosas diferentes. Unos buscan agradar a Dios con sus hechos, pero otros saben que es a través de la vida de Cristo en mí, siendo un imitador, siendo un hacedor de la palabra, no solamente teniendo ese sentir de tener lástima, sino debe haber compasión. La compasión me lleva a actuar. Acuérdense del buen samaritano. ¿Quién fue el único que ayudó al hombre que estaba en el piso, tirado, golpeado? El buen samaritano. No quedó en una intención, sino lo hizo. Esto es fe. Así es como mostramos que hay fe. Así es como mostramos que somos que nos parecemos que somos hijos de. Sé que la conducta es importantísima en nuestras vidas. No puede haber una incongruencia en nosotros, que nos digamos ser hijos de Dios, pero nuestras obras nos dicen lo contrario. Este pueblo de labios me honra, pero ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Su corazón está lejos de mí. Este pueblo solamente es de la boca para afuera, pero no de hechos. Esto es lo que está hablando el apóstol. Una vez que llegas al conocimiento de Cristo, la fe no viene por el oír a Moisés. La fe viene por el oír a Dios. Por el oír la palabra y la palabra de Dios. ¿Qué motivó a la mujer que tenía flujo de sangre ir a Jesús? Lo que oyó de él. ¿Qué hizo que Pedro fuera diferente? El haber permanecido en él. Es una garantía que tenemos. Tarde que temprano seremos como Él es. Pensaremos como Él es, como Él piensa. Pero la gran incógnita, más bien el gran, ¿cómo se podría decir? No sé cómo expresar esto. La gran garantía de que voy a ser diferente es cuando yo permanezco en él. Tengo que mostrar. Nadie pone una luz y la mete debajo de un almud o debajo de un mueble. La luz, ¿dónde debe de ir? Donde aluce toda la casa. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando la sal pierde su sabor, sus propiedades, cuando la sal pierde sus propiedades, no sirve nada más que para ser hollada y pisada, ser tirada y pisada por los hombres. Entonces, ¿somos lo que decimos ser? ¿O solamente somos oidores? ¿Qué somos?
Muéstrame tu fe. Nuevamente 6. Escuchen. Perdón, estoy en el Timoteo. Gálatas 5:6. El que es enseñado en la palabra, si es esto no, 6. Es 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Hay muchos que se circuncidan y siguen siendo los mismos. Se circuncidan porque quieren agradar y porque quieren obedecer a Dios, pero son los mismos. ¿Qué les garantiza ser diferentes? ¿Qué nos garantiza ser diferentes? La ley. El guardar el sábado. ¿Qué nos hace ser diferentes para con Dios y aceptos por Dios? El guardar las lunas nuevas, las fiestas anuales judías. Eso nos garantiza estar bien con Dios. Aquí dice que nosotros debemos vivir una vida sobrenatural. ¿Qué es una vida sobrenatural? Jesús cuando fue al desierto, ¿por qué pudo soportar las acechanzas del diablo? ¿Qué había en él? ¿Qué hizo la diferencia en el momento en que él estaba siendo tentado por el diablo poder resistir las acechanzas del diablo? ¿Qué fue? Estaba fortalecido por su relación con Dios. Estaba lleno del Espíritu. ¿No estaba lleno del conocimiento? Su garantía no era lo que él era. Estoy hablando de Jesús como hombre. Como nosotros, pues. No es lo que yo soy. Eso no me va a llevar a la victoria. No son mis logros, no es mi inteligencia, mi intelecto. Vamos a ver el 16, que diga el 18. 5:18. Gálatas 5:18. Pero si sois, ¿qué? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Dígalo fuerte, pero si sois guiados. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y una vida en Cristo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Ser guiados por el Espíritu, fortalecidos por el Espíritu. Y el Espíritu nos va a dar una identidad. Aquí entra el comportamiento. Vamos a leer desde ahí en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Podemos identificar a alguien que no es de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedes identificar a alguien que no es de Dios? Por la obra de la carne, ¿verdad? ¿Y cuáles son las obras de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vez conocí a un hermano, y ahí por mi casa había unas personas que eran carteristas, se dedicaban a robar. Y se iban a Irapuato, se iban a Moroleón, a León, a diferentes partes. Y ellos siempre contrataban a alguien que los llevara.
Y yo siempre los veía que llegaba un taxi, se iba, pero un día llegó un hermano por ellos. Y en la iglesia le dijimos, oiga hermano, usted se anda yendo con don Manuel y con don Mechi y todas esas personas, con doña Manuela. Y don Mechi dice, sí, pero usted bien sabe a lo que va, ¿no? Sí. ¿Y eso qué? ¿Cómo que eso qué, hermano? Usted ya sabe que esas personas pues, van a robar y usted de alguna manera participa con ellos. ¿Qué creen que me dijo? No, hermano, a los hijos hay que arrimarles bueno y malo. Van a la iglesia, están en la iglesia, pero no están regenerados. No hay una regeneración. ¿Y por qué no hay una regeneración? Porque el Espíritu no los guía. ¿Y por qué no los guía? Porque no está en ellos. Y si no está en ellos, ¿cómo se van a fortalecer ante la adversidad? ¿Cómo van a resistir las acechanzas del diablo? Jesús dice que iba lleno del Espíritu al desierto. Y esa fue la manera en que él pudo soportar los embates. Pero no solamente me fortalece, sino me enseña y me da una conducta. Seguimos leyendo. Dice, más el fruto. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? A ver, hermanos, aquí está poniendo el apóstol Pablo un ejemplo de agricultura. Yo no soy agricultor, pero comprendo un poco. Para que tú tengas un fruto, primero tienes que sembrar. ¿Qué vas a sembrar? Lo que quieres que te dé fruto. Las semillas. Si yo quiero maíz, ¿qué voy a sembrar? Semillas de maíz. ¿Y qué voy a hacer? ¿Ahí se quedan? No. ¿Qué debe haber? Un proceso de cuidados. Y después va a germinar. Supongamos un árbol de manzanas. Vas, lo siembras y ahí lo dejas. Claro que no. Vas, lo siembras, rodeas por ahí y le vas echando agua. Tenemos aquí una palmera de cocos que no crece. Alguien me dijo de mis hijos un día, eso ni crece, está igual. Le dije, espérate, esto se tiene que cuidar. Luego de repente ahí le crece maleza y voy y se la quito, pero ahora he andado ocupado y no se le he quitado, pero yo la cuido y hago la riega. O sea, la riega de echarle agua, ¿no? Y la regamos. Bueno, entonces, en ese proceso debe haber un cuidado. Debe de ir creciendo. Para poder entender y poder tener la esperanza de que yo voy a cosechar manzanas, ¿de qué me debía asegurar antes? De sembrar manzana. ¿Sí me explico? Dice en Primera de Corintios, en el capítulo 3, no recuerdo si es el versículo 12, dice que vosotros sois labranza de Dios. Nosotros somos colaboradores, dice el apóstol. Nosotros, los apóstoles, somos colaboradores de Cristo, pero la iglesia, ustedes son labranza. Es decir, ustedes son el campo donde Dios siembra. Ustedes son la tierra donde Dios siembra. Y si esa tierra es buena, que dice su palabra, dará el fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Porque hay otras tierras donde la semilla no germina. ¿Por qué? Porque está dura, porque hay espinas, porque hay piedras. Pero hay un campo que Dios cuida. Hay un campo que Dios labra, que es el campo donde se siembra la vida de Dios. ¿Y qué se va a cosechar? Si Dios siembra vida, ¿qué va a cosechar? Vida. ¿Qué tenemos que ser? Labranza de Dios. Un campo de Dios. Y Dios va a tener cuidado de ti. Hay mucha gente que dice, ay, pero al menos yo pensaba así, ¿cómo le voy a hacer? Sí, soy un adicto a las drogas, soy alcohólico, quiero salir de esto, ya decidí, no quiero vivir esta vida, pero ¿cómo le voy a hacer cuando lleguen y me ofrezcan? ¿Sabes cómo fue? Así, tuve que hacer ese campo donde Dios sembró. Y el día en que me tuve que parar en la esquina solo fue para hablarles de Cristo. Porque estaba la labranza de Dios. Estaba ahí Dios sembrando. Y luego dice, más los frutos. Un buen campesino no se desespera porque ya conoce y ya sabe cuánto tiempo germina el maíz, en cuánto tiempo
salen las mazorcas. ¿Qué debe hacer? Solamente debe esperar el fruto. El fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es la evidencia de que soy de Dios? ¿Cuál es? Bien, hija. ¿Cuál es? Amor. En primer lugar es, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué el amor es el don principal? ¿Por qué el amor es el don que prevalece sobre todos los dones? ¿Y por qué el amor es un fruto? Porque Dios es amor. Porque Jesús nos enseñó acerca del amor. Esto es lo que Él dice, si se amáis los unos a vosotros, eso es prueba de que son verdaderamente mis discípulos. O como dice la Reina Valera, y en esto, ¿qué? Conoceréis que sois mis discípulos y se aman los unos a los otros. Es lo básico, es la primer prueba o el primer fruto, la primera evidencia de que soy de Cristo cuando amo. Cuando pongo el principio del amor. ¿Cuál es el ejemplo que pone Santiago acerca de la fe que obra? ¿Cuál es? El amor. Si veo a alguien padecer, no queda en una intención. ¿Qué me mueve? Lo que yo soy, lo que yo tengo. De manera que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú tienes a Dios, tienes amor. Esa es la garantía de un verdadero fruto en nosotros. Dice, mas el fruto es amor. ¿Qué es luego que sigue? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. En otras versiones dice, y estas cosas no te las da la ley, porque no puede. El practicar, el guardar el sábado no te hace manso, no te hace que tengas amor. Solamente el sábado era para que el hombre descansara de lo físico. Hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que ir aprendiendo. Y luego dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? ¿Los que son de quién? ¿No eso hace una diferencia? Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Ahora, si vivimos por el Espíritu, andemos también. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué importante. Qué importante es el Espíritu Santo para darnos una identidad. No es la iglesia. Me refiero a que no es porque la iglesia es grande y porque el pastor es un pastor dotado en conocimiento. No te hace eso diferente. La diferencia te la va a hacer tu relación en lo íntimo, en lo personal con el Espíritu Santo. Puedes estar en una iglesia carnal, pero tú ser espiritual por ser una persona guiada por el Espíritu. O sea, la iglesia, lo único el motivo de la iglesia es para edificarnos mutuamente, para animarnos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras, para tener una mano amiga cuando la necesitas, para abrazarte, para amonestarte también. Para eso es la iglesia. Pero el crecimiento viene de tu relación con el Espíritu de Dios, con Jesucristo mismo. Conducta. De aquí en adelante nos enseña conducta. Capítulo 6 más bien, conducta. Y nos enseña acerca de una ley más y mejor, la ley de Cristo. Luego vamos a ver esto. Cierren sus ojos. Amado Dios, sabemos